Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa El Tesoro Escondido. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les saludamos desde Panamá. Para nosotros es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a continuar comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Quedamos en la última ocasión con el numeral 62. Estamos en el subtítulo que dice Dios forma su pueblo Israel. En el numeral 62 dice lo siguiente. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituye a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que le reconociese y le sirviese como el único Dios vivo y verdadero. Padre providente y juez justo, para que esperase al Salvador prometido. Entonces, aquí en la etapa de la revelación, partimos de ahora una relación de Dios que decide que a través de la humanidad tuviera a un pueblo como intermediario. Entonces, después de los patriarcas, Dios constituye a Israel, ¿no? Y un punto de inflexión de esta elección efectivamente es a través de la liberación de la esclavitud, que va a ser un tema recurrente. Primero, la esclavitud, efectivamente, la esclavitud del pecado, y la esclavitud física que es fruto de esa esclavitud. Pero cuando nosotros vemos el pueblo de Israel, tiene un proceso pedagógico, es decir, se constituye un pueblo a partir de la unificación en Dios, que lo libera de una esclavitud, de una dura servidumbre, en la que de ahí en adelante, en los temas bíblicos, el faraón y Egipto es signo de esclavitud y de, diríamos, de abuso. Entonces, ir al faraón es ir contra los designios de Dios y caer en las manos de la maldad. Egipto, signo de alguien que se opone a los designios de Dios, alguien que ataca al pueblo de Dios. Y la esclavitud, efectivamente, es el fruto de alejarse de Dios. Unirse a Dios es salir en la liberación. Pero también hay otros aspectos que tienen importante, que este aspecto de la liberación tiene una connotación también de alianza, que es única para cualquier pueblo, porque efectivamente los dioses eran seres generalmente distantes, lejanos, de los cuales no teníamos conocimiento y que simplemente, en el mejor de los casos, manipulaban a los seres humanos a su antojo, como quien manipula fichas en un cuadro de juego. Sin embargo, acá encontramos un Dios cercano, un Dios que se identifica con su pueblo, que lo dice que es propiedad suya, pero no como quien posee un caballo, un perro o una propiedad, una casa, sino como esa posesión en el amor. Como que cuando dos enamorados dice uno al otro, tú eres mío, yo soy tuyo, pero no es una posesión de esclavitud, sino una entrega en el amor. Entonces, esa propiedad de Israel, Dios hace un acuerdo que era muy típico en esa época, una alianza, y que esa alianza tenía condiciones. Entonces, Dios le exige como condiciones que él debe cumplir con ciertos parámetros.
que curiosamente el pueblo de Israel al principio los vio como imposición y después aprendió que no eran tal imposición, sino que eran efectivamente un medio de poder darle la verdad, el bienestar, la verdadera vocación de él, que era entre ellos los más conocidos, los 10 mandamientos. Y por otro lado le da efectivamente otro aspecto que es bien relevante, que aparte de los 10 mandamientos, también le promete que si él cumple los 10 mandamientos, que es para su propio bienestar, para su propio bien, él va a ser su Dios. Él va a ser quien lo protege, quien lo guía, quien lo va a tener una vida providente. Si Israel cumple con la alianza, Dios cumplirá con su parte de ser su Dios, de considerarlo propiedad suya y por lo tanto defenderlo de los males. Así que en el Sinaí se da esa primera alianza y ahí se forma la primera asamblea, que es traducida posteriormente como eclesia, ¿no? O iglesia del pueblo de Dios. De ahí que la connotación del término iglesia viene a tener ese aspecto de asamblea del pueblo de Dios. En la primera antigua alianza, a través del pacto de Sinaí en Moisés, en la nueva alianza, a través de Jesucristo como representante de Dios que reúne el pueblo alrededor de sí y de su sacrificio en la cruz. Entonces sí, ahí se forma el antiguo pueblo de Dios, que es formado por decirlo así, una comunidad que surge de un mismo origen, que es Abraham, y el nuevo pueblo de Dios, que ya es una comunidad que lo que tiene en común es su fe en aquel que murió, sufrió y murió en la cruz y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y ya el nuevo pueblo de Dios ya no está limitado por ninguna raza, pueblo o nación, sino que es mucho más amplio. A partir de ahí, en esta pedagogía de Dios, este Padre se presenta como alguien providente, es decir, que es quien provee o da las cosas que necesitamos, pero además juez justo, ¿no? Que es la preparación para recibir a su Hijo o al Salvador. Entonces, a partir de ahí sabemos que Dios no es indiferente a nuestras actuaciones. No se trata de que a Dios solo le interese la relación que tiene la criatura con él mismo, o sea, con Dios, sino también con sus géneros. Por lo tanto, él se presenta como el Dios justo, el Dios que guía a ese pueblo y que lo hace caminar. Entonces, este pueblo va a ser o está llamado a ser el modelo de toda la humanidad que se va a establecer de manera definitiva con Jesucristo. Por eso el Señor le dice a su pueblo Israel: tú serás santo porque yo Yahvé, soy santo. Entonces, sí, a vivir como Dios quiere. Ellos son los llamados a restaurar o ser el modelo de la restauración de lo que Dios tenía planeado para el ser humano, que se dañó, que se planteó en el paraíso y se dañó por el pecado del hombre. Entonces empezamos ese proceso de reparación, ese proceso en el que Dios a través de la historia va estableciendo su plan y va estableciendo qué es lo que Él desea o quiere para cada uno de nosotros. Entonces, hay otro aspecto importante, es que surge con este tema de del pacto con el nuevo pueblo, y es lo que llamamos el monoteísmo, ¿no? Porque ¿para qué? Dice la palabra, para que lo reconociese y le sirviera como el único Dios vivo y verdadero, dice la palabra, ¿no? Entonces, por lo tanto, este aspecto también importante de este nuevo pacto, aunque Israel en un inicio no lo comprendió de esa manera, sí eran los inicios para que ellos conocieran de que Dios, como Dios verdadero, se presentan como el único Dios. Entonces surge el monoteísmo, que efectivamente no era ni conocido ni popular en ese momento en las comunidades de Israel. Único Dios verdadero, vivo y verdadero, porque los otros dioses, para hacer una analogía, decía que estaban muertos, probablemente es que no existen y que los otros eran falsos. Por lo tanto, son criaturas o son seres creados por los hombres de su imaginación para, para rendirle culto. Entonces surge en Israel el primer paso al monoteísmo, creer en un solo Dios, providente, creador de todas las cosas,
y el único Dios vivo y verdadero. Veremos que, como decíamos, a lo largo del desierto y después en la conquista, el pueblo de Israel tomó un tiempo para que reconociera que no había más Dios, que había un solo Dios y que todos los demás eran falsos. Y que, bueno, los pueblos, estos falsos, cogían, decidían adorarlo aunque vivían engañados. Otro aspecto importante de esta elección del pueblo, este pueblo estaba llamado a ser mediador. De ahí que en el número 63 dice, vamos a leerlo, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, Éxodo 19:6, sobre el que es invocado el nombre del Señor, Deuteronomio 28:10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. Lectura del Viernes Santo, Pasión y Muerte del Señor, Oración Universal, Sexto Misal Romano. El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Juan Pablo II, discurso en la sinagoga ante la comunidad hebrea, Roma, 13 de abril de 1986. Entonces, por lo tanto, el pueblo de Israel para nosotros representa efectivamente, ¿no? En primer lugar, un pueblo sacerdotal. Y esto nos habla un poco de nuestra vocación, que efectivamente nosotros estamos llamados a ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. ¿En qué sentido? Que nosotros estamos llamados a ser mediadores, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Que a través de nosotros podamos, en nuestra oración y nuestra comunión con Dios, que la gracia de Dios se difunda a todo el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, efectivamente, recordemos, haciendo un recorderis de lo que nos enseña la Virgen en Fátima, cuando nos dice que muchas almas pecadores se pierden porque nadie ora y sacrifica por ellas. Y también otra espiritualidad similar la encontramos en las Jesús de la Divina Misericordia, cuando se le manifiesta a Sofautina, cuando le dice que hay que orar por los pecadores y le enseña esa coronilla, ¿no? Donde se pide misericordia para nosotros y para el mundo entero. Entonces, esa concepción de un pueblo sacerdotal, un pueblo que entra en contacto con Dios, no para sentirse superior, no para sentirse mejor, sino para ser mediador de entre Dios y el pueblo, ¿no? Y en este caso, nosotros como laicos, como sacerdotes genérico por el bautismo, que podemos ofrecer nuestros sacrificios, oraciones y obras por los demás, y en el otro aspecto, a través del sacerdocio real, el sacerdocio que es sacramental, al cual pueden ofrecer ya directamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Entonces ya ese concepto de este pueblo, el pueblo también que tiene el nombre sobre él. Entonces es un poco, y es ese aspecto que ya hablábamos de la propiedad, pero también es un poco, usando la analogía humana, es como llevar el apellido. Ustedes han escuchado la expresión cuando uno es miembro de una familia y alguien te dice, tú manchaste nuestro apellido. Es decir, nuestra comunión de que nos hacía una comunidad, que era el apellido del padre, del patriarca y demás, y nosotros cuando nos comportamos indignamente, nuestro apellido queda manchado y por lo tanto de alguna manera la comunidad también, o la familia en este caso. Bueno, de forma similar podemos decir que nosotros que tenemos el nombre de Dios, en este caso igual que el pueblo de Israel llevaba el nombre de Yahvé, cuando el pueblo de Israel era indigno y se comportaba mal, igual que nosotros, católicos, nos portamos mal, somos indignos, estamos manchando el nombre de Dios, estamos haciendo indigno el nombre de Dios, estamos efectivamente humillando el nombre de Dios. Y a partir de ahí, entonces, es una grave responsabilidad decir que tenemos sobre nosotros el nombre de Cristo. A tal punto que San Pablo, en uno de los textos, nos manifiesta lo mismo. Nos dice, ustedes harían miembros de Cristo, de los miembros de Cristo de una prostituta. Dice, no, claro que no. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes son los miembros de Cristo. Entonces, cuando nosotros participamos en la inmundicia del pecado, estamos haciendo partícipes los miembros de Cristo en el pecado. Entonces, sí tienen una grave responsabilidad. Entonces, por eso, decía Dios a través de algunos profetas, que él actuaba, ya no era por ustedes, decía, por el pueblo, sino por mí, por mi nombre, para salvar mi nombre, mi promesa, mi dignidad. Y Dios actuaba en un sentido, era porque
yo les he puesto su nombre para que sean dignos de él y se comporten de la misma manera. Eso era lo que el nombre de Dios era invocado sobre ellos. Entonces, Israel tiene el gran privilegio de que es el pueblo de los patriarcas, a quien Dios decidió hablar primero. Por lo tanto, tienen una preponderancia, son parte del tronco común. San Pablo lo plantea como en la analogía de un olivo. Dice que nosotros los paganos, los que venimos de origen pagano, somos el olivo silvestre y Israel es el olivo natural. Y que nosotros, gracias a Cristo, por la misericordia de Dios, somos injertados en ese olivo principal y somos parte a través de Israel. De hecho, ahí vemos, ¿no?, toda la revelación en el Antiguo Testamento, y los primeros cristianos vienen del pueblo de Israel. La salvación viene de Israel. Entonces, por lo tanto, la salvación viene de Dios. Entonces, no nos vanagloriemos porque el pueblo de Israel se endureció ante el Mesías, ni nos creamos mejor que él, porque San Pablo incluso nos llega a llamar la atención y nos dice que si Dios no perdonó el olivo natural, ¿y qué no hará con el olivo silvestre si no somos fieles? Entonces sí, efectivamente, el pueblo de Israel siempre debe merecer nuestro respeto, nuestra consideración, sabiendo de que Dios los escogió a ellos y Dios no reniega de su elección. O sea, Dios no ahora dice, bueno, me fallaron, los dejo. No, ellos están ahora mismo en una condición que solo Dios sabe, pero están en una ceguera que no pueden ver a el Mesías ni la revelación. Pero Dios no reniega las promesas que hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, ni reniega a su pueblo. Eventualmente, y cuando Él lo decida, va a restaurar nuevamente a su pueblo al camino y a la salvación. Entonces, este pueblo, estos hermanos mayores en la fe, como Juan Pablo II lo llama en su discurso, de ellos vienen la ley, los profetas, los patriarcas, toda esta información, todo este conducto que es la que le da sentido. Recordemos que, como los mismos cristianos, los padres de la iglesia decían, que el Nuevo Testamento está oculto en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo, es decir, se realiza de manera definitiva. Jesucristo lo planteó cuando dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Entonces Jesucristo es la plenitud de la ley y los profetas, porque la ley y los profetas vendrían a ser como el pedagogo, como aquel que nos va preparando para poder asimilar lo que nuestro Señor nos venía a decir. A mí me gusta siempre, cuando hablo de este tema, usar el símil de las matemáticas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que para poder nosotros entender otros niveles de matemática un poco más avanzados, digamos, por ejemplo, lo que se da en la etapa media, o nosotros llamamos secundaria, el álgebra, por ejemplo, ese aspecto necesitaba pasar primero por la aritmética. Y la aritmética en varios aspectos. Después teníamos que entender aritmética de los números, ¿no?, de los números naturales enteros. Después teníamos que aprender un poco de aritmética en cuanto a las fracciones, los decimales y demás. Y después, a partir de ahí, pudimos ir entrando en otros aspectos, que hay números negativos, que hay incógnitas, etc. Entonces, sí, tiene que haber un pedagogo, un proceso. Entonces, ese pedagogo, ese proceso es efectivamente lo encontramos en el pueblo de Israel. Entonces, ahí la importancia, es un llamado a la atención de que nosotros, si bien es cierto, tenemos que estudiar primero el Nuevo Testamento, procurar profundizar lo más que podamos en él, no podemos dejar dejado el Antiguo Testamento. Vemos cómo la iglesia a lo largo de los siglos nos ha enseñado esa pedagogía de que el Antiguo Testamento no es dejado de lado, sino que tenemos que verlo como un pedagogo, como alguien que nos enseña, que nos muestra. De hecho, cuando estudiamos los padres de la iglesia, veremos cómo ellos, el aprecio que tenían en el Antiguo Testamento y cómo veían y leían ese Antiguo Testamento a la luz del misterio de Cristo y encontraban enseñanzas formidables, aprendizajes profundos, y cómo de alguna manera también debemos vernos nosotros como ya el nuevo pueblo de Dios reflejado en ese pueblo que muchas veces dura servir, terco, rebelde a Dios. Podemos nosotros los católicos, si podríamos en propiedad lanzar la primera piedra y decir, porque tenemos la gracia de Dios, tenemos a Cristo y todos los sacramentos, decir que somos un mejor pueblo para Dios que el pueblo de Israel. Si podríamos meditarnos en eso, ¿no podríamos nosotros acaso identificarnos
con las vicisitudes, situaciones, problemas que ha tenido el pueblo de Israel. No tendríamos nosotros las mismas pasiones que ellos tenían, las mismas infidelidades, no cometimos las mismas negaciones de Dios, no hemos estado nosotros lejos de Dios. Por ejemplo, usted ponga a pensar solamente que en los países donde el aborto se practica con mayor beligerancia son los países de historia cristiana, de historia. Entonces, no es en África o en Asia, en estos países donde que se llaman cristianos, que tienen un origen y una fundación y tienen siglos de ser cristianos, se está dando esta horrenda práctica. Entonces, podríamos nosotros decir con propiedad que nosotros, el fruto de que este pueblo está dando es el fruto que a Dios le agrade. Entonces sí podemos nosotros aprender mucho del pueblo de Israel y sus circunstancias y su realidad. Muy bien, dicho esto, vamos a ver el otro numeral, que es el numeral 64. Después dice, por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Isaías 2, del 2 al 4. Y que será grabada en los corazones. Jeremías 31, del 31 al 34 y Hebreos 10, 16. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Ezequiel 36. Una salvación que incluiría a todas las naciones. Isaías 49, del 5 al 6 y 53, 11. Será sobre todo los pobres y los humildes del Señor, Sofonías 2:3, quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María. Lucas 1:38. Entonces aquí vemos en este texto cómo nos habla de esta etapa de la revelación que nosotros vemos después que el pueblo entra ya en la tierra prometida, después que pasa la etapa del desierto. El pueblo tuvo una época que estuvo los jueces y después de los jueces vinieron los profetas, que son personajes que Dios llama para estremecer la conciencia del pueblo, más que todo en consecuencia de que no está haciendo lo que a Dios le agrada. En la historia del pueblo de Israel, que es de alguna manera nuestra historia, es la historia de un pueblo que se revela una y otra vez contra Dios y que siempre ve a Dios lamentablemente como su sirviente, como aquel que efectivamente tiene que ayudarle, aunque ellos no corresponden con el pacto. Recordemos cuando iniciamos y estuvimos hablando de que el pacto partía de que había que cumplir con algunas leyes, había que cumplir con algo para que Dios fuera consecuente con nosotros. Bueno, este pacto, esta concepción de que nosotros tenemos una relación con Dios y tenemos que ser fieles y esforzarnos para esa fidelidad es parte importante de nuestra vida espiritual. Entonces, tenemos que tener cuidado porque al dejar de lado el Antiguo Testamento hemos olvidado ese aspecto. Hay personas que hoy día lamentablemente se han dejado envolver por falsas prescripciones. Por ejemplo, cuando la gente quiere anteponer misericordia y justicia, verdad y caridad. Entonces, plantean de que, bueno, para que Dios sea misericordioso, no debe ser justo y no debe pedir de parte de nosotros nada, que me aceptes como yo soy y yo no tengo obligación de cambiar. Esa es la visión tergiversada, mundana que presenta la misericordia. Y el otro aspecto es que tenemos el aspecto de la verdad y de la caridad. Entonces, para yo tener caridad, tengo que no decir la verdad, ocultarla, taparla o decirle al otro que lo que él piensa es la verdad, aunque esté equivocado. Esa es la caridad que presenta el mundo. Y que la verdad no es tal, sino simplemente transformarla para que no hiera al otro. Entonces, de esta manera, nos mienten una versión torcida de un principio sencillo que Dios presentó en el Antiguo Testamento y que sigue siendo válido en el Nuevo Testamento. Ve, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Mateo 7:21, les invito a que lean. Dice el Señor Jesús, que dicen
muchos que es todo misericordia y que nada justicia. Entonces, vamos a ver, Jesucristo dijo, Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque muchos vendrán en mi nombre ese día y dirán, Señor, Señor, nosotros predicamos en tus plazas en tu nombre, hicimos muchos milagros, expulsamos demonios. ¿Y qué les dirá el Señor? No los conozco, apartado a mí, hacedores de iniquidad. Entonces, ¿qué les parece se parece mucho en consecuencia con lo que hablamos de en el Antiguo Testamento, que el mismo Dios dice, vamos a hacer un pacto, si usted cumple con esta parte, yo seré su Dios, si usted no cumple con esta parte, yo no seré su Dios. Entonces, aquí Jesús deja claro también este principio. No se trata simplemente de decir, Señor, Señor, hacer alabanza y decir yo te amo, pero no cumplir lo que Él nos exige. Y también ni siquiera para Jesús son válidas esas actividades que de suyo son valiosas, pero que si no están acompañadas de la obediencia no tienen valor, como es predicar el Evangelio y hacer incluso obras carismáticas extraordinarias. Entonces ahí vemos claramente de que no existe una dicotomía o una separación entre la obediencia a Dios y nuestra relación con Él. Si es necesaria para tener una relación con Dios, luchar y trabajar y buscar en la obediencia. Entonces a partir de ahí, los profetas vienen a correr ese rol. Los profetas vienen a traer al pueblo la esperanza de una salvación que esperan una nueva alianza. Porque ante el pueblo infiel, ante el pueblo que está una y otra vez cayendo y que no tuvo exento de pecado, de pecado y de castigo por esos pecados, el pueblo los profetas vienen a anunciar también el llamado a una rectitud, a volver a Dios, pero también la esperanza de que Dios no va a olvidar a la humanidad y que va a establecer un pacto nuevo donde el hombre ya va a ser transformado interiormente. Se le va a transformar el corazón, se le va a transformar la vida, de forma tal de que va a poder seguir a Dios. Entonces se usa expresiones, ¿ve? Que ve como nueva alianza, que la ley va a ser grabada en los corazones, ¿no? Va a haber una salvación radical, una purificación de las infidelidades, ¿ve? Y una salvación que incluirá a todas las naciones. Entonces, esa promesa de Dios que cuando se dieron no estaba lejos de ser cumplidas, fue el anuncio de lo que es la nueva alianza, el anuncio del Nuevo Testamento, el anuncio de la venida del Salvador, del Mesías, que era el que iba a escribir en nuestros corazones su ley, que iba a transformar este corazón de piedra en un corazón de carne y que iba a darnos la capacidad de poder cumplir con lo que Dios quiere. O sea, que sería cuestión de esforzarnos un poco. Dios no iba a dar lo que, por decirlo de alguna manera, faltaba. Dios va en la nueva alianza nos promete que Él nos va a dar, nos va a llamar, nos va a dar el deseo de aceptar el llamado y nos va a dar la fuerza de ser consecuente con ese llamado. Van a tener que aportar una parte humana, pero que es lo menos. Él va a dar todo lo demás para que nosotros podamos cumplir. Entonces, por eso San Pablo en un momento dice, no digas que Dios te tienta sobre tus fuerzas, porque Dios es fiel y no va a permitir que tú seas tentado sobre sus fuerzas. Entonces, nuestra fuerza, la tentación, el pecado, el mal que nos ataca, por la gracia de Dios, por estar unido a Dios, nunca va a superar nuestra fuerza. Nuestras fuerzas humanas la van a poder vencer, no por las capacidades propias de nuestra humanidad, sino por diríamos, el soporte que nos da la gracia de Dios. Esto es importante que lo tengamos presente, porque muchas veces uno piensa que el mal es tan grande, que las maldades son tan grandes, que cómo podemos hacer nosotros para soportar eso. Bueno, efectivamente, con la promesa que Dios nos dio y tenemos del Antiguo Testamento, de que nos va a transformar el corazón, de que nos va a infundir la ley en el corazón, de que nos va a dar una limpieza total del pecado y sus consecuencias. Entonces, a partir de ahí, tenemos esta opción importante. Entonces, el otro aspecto importante también es la esperanza que mantuvo. Curiosamente, los que menos podrían tener esperanza, que son los pobres y las mujeres. Los pobres eran vistos como muy poco en Israel y las mujeres aún menos. Entonces, sin embargo, esas mujeres, la Biblia nos presenta que eran los que tenían la esperanza viva.
¿no? Y nos presiona, en el catecismo nos menciona algunas de ellas, ¿no? Que mantuvieron viva esa esperanza. Y tenemos, por ejemplo, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, de las cuales la figura más pura, efectivamente, es la Virgen María. Entonces, estas mujeres, ¿no? Estas mujeres que mantuvieron esta esperanza, nos muestra de que la esperanza no es fruto necesariamente de la condición en la que se encuentra la persona dentro de la sociedad o inclusive la situación que está pasando, sino que es un don de Dios, una esperanza en la que Dios efectivamente va a triunfar. Y aquí hay un aspecto que es muy importante de este tema. Fíjense, nosotros hoy día vivimos en una situación que puede caer en la desesperanza, ¿no? Por dos razones. En primer lugar, porque muchos de nosotros vemos la maldad que va avanzando, vemos el mal que va ascendiendo y pareciera como que está ganando la batalla, que la gran mayoría de la gente está optando por el mal, que la gran mayoría de la gente está abandonando a Dios, que vive como si Dios no existiera, que solamente hay un pequeño grupo de personas que son las que están tratando de seguir a Dios de la mejor manera y pareciera que la batalla está perdida, que la batalla por la evangelización, por la humanidad está perdida. Pero en medio de eso tenemos que tener esperanza de que Dios tiene todo bajo control y que nuestra labor dentro de eso fundamentalmente es obediencia y fidelidad a Él. En pocas palabras, nuestra santificación. Por lo tanto, la esperanza no se construye por el estado en que estamos, que no somos personas de gran influencia, ni por lo que vemos a nuestro alrededor, que es aparentemente un panorama que no nos permite ver como que la luz debajo del túnel, sino en las promesas de Dios, en lo que Dios promete, y Él es fiel para cumplir lo que Él promete. Y si Él promete que va a haber un triunfo y que Él va a vencer y que la aparente victoria del mal no son definitivas ni tan abarcadoras como ven nuestros ojos, entonces tenemos que tener fe y trabajar entonces con esperanza, trabajar en medio de esta situación. Muchas de estas mujeres que no eran muy valoradas por el pueblo y los pobres de Israel fueron los que sostuvieron la esperanza dentro del pueblo y son como lo que decía en la Biblia llaman el resto de Israel, que mantiene esa firme esperanza a pesar de las situaciones que a nuestro alrededor puedan presentarse. El otro aspecto importante que tenemos que vislumbrar y dejar en claro está que nosotros podemos y debemos efectivamente partir de esta realidad de que muchas veces algunas personas pierden la esperanza vital, la esperanza existencial, es porque ponen sus, diremos, su razón de ser en la vida por las esperanzas humanas inmediatas, vitales de la vida terrena. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Bueno, esperanza es mejorar económicamente, tener mejores aspectos económicos. Hay unos más frívolos que tener un carro, una casa, o tener una esposa, tener hijos. Entonces, cuando vemos que ya sea que no las alcanzamos o ya sea que las alcanzamos y no nos colman plenamente, empieza a sentir un sentimiento de frustración porque veo que mi vida está pasando de esperanzas a desesperanzas, esperanzas limitadas, futiles, inmediatas de la vida terrena, que no es que no deban existir, pero deben estar fundamentadas, establecidas sobre la esperanza en Dios o la esperanza de Dios. Entonces recordemos de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, que se alimentan mutuamente. La fe en Dios, en creer que lo que Él es, que Él existe y ha revelado, se va a cumplir. La esperanza de que todas las cosas que Él dice, aunque no lo veamos, se van a realizar. Y finalmente el amor a Dios, que es la llama que sostiene todo lo demás. Entonces, sí, en medio de esta situación, el pueblo de Israel nos llama a que miremos su realidad. Fíjate que Dios en su misericordia no eligió un pueblo poderoso. El pueblo de Israel nunca fue una superpotencia. El pueblo de Israel nunca fue un imperio que tenía control de muchos, de un gran ejército y grandes territorios. Siempre fue un pueblo pequeño, abatido
en medio de las situaciones del mundo. Parecía como hoja llevada por el viento. Sin embargo, es el pueblo elegido y, y, y Dios estaba con él. Entonces ahí nos muestra una enseñanza muy profunda de que nosotros creemos, lamentablemente caemos en una especie de triunfalismo y creemos de que sí, que para nosotros como ser hijos de Dios debemos ser los que nos las ganamos todas, ¿no? Es como cuando la gente está viendo un partido de fútbol, ¿no? Y cada quien que anima un equipo, entonces le pide a Dios para que su equipo gane. Y el que ganó pensamos que es el que Dios escuchó su oración o que es el que está con Dios. Y nunca se nos ocurre pensar que el que perdió posiblemente Dios está con él. Entonces, ¿por qué? Porque sí tenemos una visión triunfalista de lo inmediato, de lo mundano, en cuanto a la presencia de Dios. El pueblo de Israel nos muestra esto. Este pueblo nos trae grandes enseñanzas y una de ellas es eso. Si alguien en la antigüedad, si alguien debiera planteado que el pueblo del único Dios verdadero, omnipotente, que creó el universo y que es el que sostiene todo en el ser, el pueblo de ese era por Israel, se hubiera reído porque probablemente hubiera dicho como que ese pueblito que anda de tumbo en tumbo, de que todo el mundo juega con él, lo invade, lo destruye, vuelve y otra vez, y anda atemorizado todo el tiempo de que los ejércitos extranjeros los vayan a batir, como que Dios está con ellos. Bueno, sí, Dios está con ellos. Igual ocurre analógicamente en la crucifixión. Si alguien dijera que Dios, el verdadero Dios, se hace hombre, se encarna, ¿qué pensaríamos nosotros? Que debía ser el emperador del universo, ni siquiera del mundo, del universo. Alguien que tuviera miles y miles de servidores y todo el mundo debía postrarse frente a él y no. Fue golpeado, humillado y crucificado, pasado a los mayores vejámenes. ¿Quién puede entender eso? ¿Cómo que el rey del universo decide nacer en un pesebre? ¿Quién puede entender eso? Entonces, de ahí que tenemos que, en el Espíritu Santo, en la oración, discernir, como nos muestra el catecismo, en ese caminar del pueblo de la antigua alianza, del pueblo de Israel, del pueblo que eligió, ¿qué podemos aprender nosotros como personas, como iglesia de ese pueblo, de sus vicisitudes, de su vida? Creo que uno de los grandes errores, pienso que estamos cometiendo, es que a veces caemos en una especie de desvinculación del Nuevo del Antiguo Testamento y solo nos dedicamos a citar y hablar del Nuevo Testamento y no queremos sacar las enseñanzas que nos traen nuestros padres mayores en la fe en el Antiguo Testamento y que también aprendamos de ellos, de que no pensemos que nosotros somos mejores que ellos y que así como ellos rechazaron a Cristo, nosotros también no lo podamos hacer y que tenemos que estar muy, muy atentos de eso y de que no pensemos que en la Biblia, por ejemplo, la palabra habla de que el pueblo elegido, el pueblo de Israel, Dios los castigó por su infidelidad. ¿Y qué nos hace pensar que a nosotros no? Nosotros somos mejores, somos más buenos. Mira que el mismo Señor Jesucristo, cuando le habló al paralítico, que estaba cuando lo sanó, le dijo, vete y no peques más, no vaya a ser que te ocurra algo peor. Ese peor, ¿a qué se refiere? ¿No? Y cuando Jesucristo empezó a hablarle a la gente de que si ustedes creen que aquellos que Pilato mató en el templo mezclando la sangre de ellos con la del sacrificio, son más pecadores que ustedes, se equivocan, igual que los que aplastó la torre de Siloé. Pero si no se convierten, le puede pasar algo peor. Sí, efectivamente, entonces sí estamos llamados a reflexionar, ¿no? En todos esos aspectos primero empezamos hablando de la alianza al pueblo de Dios, de nuestro deber frente a esa alianza, que ahora es la nueva alianza, pero que no queda absolutamente abolida la antigua, sino y nuestra relación con Dios en cuanto a nuestro deber en la obediencia y hacer lo que el Señor dice. Por una parte Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ahí vemos, ¿no? Esta relación importante de la obediencia. El otro aspecto también es que es la liberación que viene a traer de la esclavitud, en este caso de la muerte del pecado. Esa liberación que viene a través de
lo que Dios nos viene a traer, que era en la antigua ley y su plenitud, que es el Evangelio, es esa liberación de la cual nosotros tenemos que tener convicción. Llamado a ser pueblo sacerdotal, pueblo de personas que interceden, que se sacrifican, que se esfuerzan, no solo por sí mismos, sino por la salvación de toda la humanidad. Y también otro aspecto muy importante está en que podemos ver la esperanza, ¿no? La esperanza que en medio de las situaciones difíciles como la que el pueblo de Israel, un pueblo abatido, golpeado y muchas veces de dura cerviz, que fue en los vaivenes de la historia y también recibió castigos por sus infidelidades, recibe la esperanza de que va a venir un día donde la luz va a brillar, donde Dios va a perdonar sus pecados, donde vamos a transformar un corazón y de que va a ser ellos la punta de lanza, Israel, para que la salvación llegue a todas las naciones. Eso en ese momento cuando se profetizaba parecía poco menos que imposible, igual que a nosotros hoy día nos parece poco que imposible que se esté realizando la obra de Dios en un mundo que cada vez pareciera que está avanzando más a la oscuridad, que cada vez pareciera que está abandonando más a Dios. Bueno, esa misma esperanza es a la que Dios nos está llamando. Entonces, efectivamente, hermanos, nosotros nos encontramos aquí en un momento trascendental de nuestra vida personal y de la historia de la humanidad, en la que somos llamados a ser fuente de esperanza para los demás. En vez de estar llamando al derrotismo, criticando a nuestra iglesia que no hace según nosotros lo mejor que debe hacer, o que nuestros pastores no son tan perfectos como nosotros quisiéramos, en vez de estar llamando al desánimo, llamar a la esperanza, llamar a que Dios tiene control y que tenemos que trabajar con mira a esa esperanza, aunque no veamos los frutos. ¿Cuántos profetas no profetizaron cosas que no vieron? ¿Cuántos profetas trabajaron por la conversión de un pueblo que no se convirtió? ¿Cuántos profetas tuvieron que trabajar cuando el Señor le dijo, tú háblales, no te van a escuchar, pero tú háblales? Que imagínense qué esperanza es esa, tan profunda en el corazón, que pone Dios en el corazón de una persona que a pesar que te dice, no vas a tener fruto, pero hazlo. Ten fe que eso va a tener una razón de ser. Imagínense esa situación. Imagínense todas estas situaciones que estamos hablando. Cuando Dios le dijo, por ejemplo, al profeta Ezequiel le dijo eso, háblale, y Dios no te va a escuchar, pero háblales. Entonces ahí vemos una esperanza que trabaja contra toda desesperanza, ¿no? Entonces ahí a esa esperanza es la que Dios nos está llamando a trabajar, no pensando que yo voy a ver los frutos. Dice la carta a Pablo que uno siembra y el otro cosecha. Entonces posiblemente a nosotros nos va a tocar sembrar y no vamos a ver ni un brote, pero Dios sabe quién va a ver los brotes. Pero tenemos que trabajar. Si no hacemos esa parte, no va a haber los brotes. Entonces tenemos que trabajar con la esperanza de que Dios tiene la cosa en control, que no son los frutos que podamos ver lo que nos deben animar, sino nuestra unión con Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra relación con Dios. Que al final, tal vez no nos toque ver la aurora del amanecer, pero trabajaremos en la oscuridad de la fe, sabiendo de que Dios tiene las cosas en control y que su victoria está próxima. Muy hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes aquí en otro programa más del Tesoro Escondido. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas de Panamá, aquí en la página RAC de Apologética y otras páginas hermanas, compartiendo un momento más de esta reflexión. Nos vemos próximamente en este mismo día, a esta misma hora. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.